Trayectorias, el camino de todas. Archivo sonoro de experiencias de mujeres desde su proceso. Presentamos historias reales que nos acompañan. Porque creemos que la experiencia es una forma de conocimiento y que compartirla es una manera de hacer camino para otras. Un espacio para escuchar, reconocernos y pensar juntas cómo habitamos hoy nuestro trabajo y nuestra vida. Nos da mucho gusto encontrarnos en este espacio de conversación. Así es, donde mujeres comparten su camino desde lo personal y lo profesional. Porque sabemos que detrás de cada profesión hay una historia. Somos Teresa News y Cristina Inda. María Eugenia Aceves Bravo, entusiasta comunicóloga con licenciatura y maestría, con más de 25 años de experiencia en la docencia, enfocó su práctica en diferentes ámbitos de la comunicación, desde guionista radiofónica, investigadora, emprendedora, mercadóloga y pedagoga. Es una mujer congruente, valiente, tenaz y analítica de la comunicación, dirigiendo su vida desde la espiritualidad, con aplomo y amor propio. A lo largo de los años, su sentido de comunidad la ha llevado por diversos caminos, teniendo presente al otro, a los otros, enfrentando retos y oportunidades en lo personal, lo familiar y lo profesional, desde donde habita su profundo sentir como persona y que ha formado su manera de ser y estar con el mundo. Actualmente sigue activa con proyectos hacia el futuro, integrando sus valores y sus aprendizajes en la enseñanza. Su trayectoria nos invita a reflexionar si siempre hay un camino positivo frente a las dificultades. Muchísimas gracias por la invitación. Me da un gusto compartir con ustedes pues una experiencia de vida que creo que hasta ahora me ha dado muchas satisfacciones. Y bueno, mis primeras experiencias de chica creo que fueron muy ricas porque viví en un espacio de barrio en la ciudad de Guadalajara, centro de la ciudad, espacios donde convivían vecindades, espacios públicos como la tortillería, la carbonería, la lechería y talleres de joyería. Entonces, mis primeros juegos fueron pues en la calle, conviviendo con todos estos niños de diferentes estratos y espacios y compartíamos pues los juegos y los juguetes. Y eso pues para mí fue un gran aprendizaje que marcó mi vida. ¿En dónde vivías en ese entonces? Vivíamos, puedo decir, en el sector Libertad, la calle 28, que es una calle que actualmente es un eje vial muy grande. Cuando yo era chica, el sentido de la calle era al contrario y era empedrada. Entonces podía prácticamente salir a la calle y jugar en la calle como un espacio propio de la gente y nos conocíamos prácticamente todos. Sí, fue muy comunitaria esa parte. Sí, la infancia creo que nos marca a todas, ¿verdad? Así es. Y a nosotras y a todos los demás también, ¿verdad? ¿Qué disfrutas hacer en tu tiempo libre? Me encanta leer, me gusta mucho coser, tejer y me gusta como hacer bastillas, hacer arreglos, acomodar cosas. Me gusta limpiar mi casa. Soy muy inquieta en ese sentido y me gusta mucho leer. Y bueno, ya nos podrías platicar un poco más acerca de qué te llevó a decidirte por tu carrera profesional. Híjole, si esa es la expresión. Yo creo que hay dos factores muy importantes. Uno, y creo que es el más relevante, tuve un papá viajero. Mis papás se casaron grandes, mi papá y mi mamá tenía 30 años cuando se casó y mi papá 40 años, hablando de 1950. Entonces, mi papá era viajero, tenía un taller de joyería, pero el que vendía la joyería que fabricaban era mi papá y le encantaba viajar. Curiosamente, por circunstancias de la vida, no hicimos muchos viajes de placer, pero viajé mucho trabajando con él, porque cuando empezamos a crecer los hijos, fuimos 8 hermanos, mi papá nos hacía acompañarlo en sus viajes por la República Mexicana. Entonces yo tendría 14, 15 años cuando empecé a viajar.
Y el segundo momento, a los 14 años, tuve la oportunidad de irme de misiones con el colegio con el que yo trabajaba, las religiosas carmelitas del Sagrado Corazón, que han sido un parteaguas fundamental en mi vida, y nos mandaron en ese tiempo a la misión a la Sierra de Oaxaca, a Valle Nacional y a una comunidad que se llama Vega de Sol, pero fui en diciembre, es decir, pasé Navidad y Año Nuevo allá y el periodo de posada. Duramos casi 22 días de viaje a los 14 años. Digamos, estas dos experiencias marcaron mi historia para decir, primero yo quería ser aeromoza, yo quería volar. Y después dije, pues no, la estatura no me da, porque siempre fue muy chiquita y muy flaquita y entonces pues tampoco el peso daba. Es increíble, pero tenía que ver el peso para ser aeromoza. Y entonces dije, quiero ser, en aquel entonces, como Lolita Ayala, quiero ser periodista. Y buscando, había una inquietud que lógicamente después de la misión me brotó, que era, estamos hablando de los 60 y piquito, recién pasado, digamos, el Concilio Vaticano II. Mis papás eran muy católicos, yo estudiaba en escuela católica, entonces yo era católica por los cuatro costados. Entonces empecé con la intención de ser religiosa. Y yo tenía un contacto muy cercano con una religiosa que cuando le dije que quería ser religiosa me dijo, no, necesitamos personas preparadas para la misión. Entonces tienes que primero terminar la preparatoria y estudiar una carrera. Y yo buscaba periodismo y yo quería hacer algo y no terminaba de encontrar. Y seguía viajando con mi papá cuando la Madre Teresita me dice, en el ITESO hay una carrera de comunicación. Terminando yo la preparatoria, es decir, yo tuve 15 días entre el término de la preparatoria y el ingreso al ITESO y tomé la decisión así. Y me metí al ITESO. Y esa fue la historia. Maru, ¿y cuál ha sido tu trabajo o proyecto que te ha apasionado tanto a lo largo de tu práctica profesional? Yo creo que han sido ya en este momento dos. Uno, sí fue un proyecto de investigación pusimos como proyecto de servicio social en el ITESO, que fue irnos a Guayacocotla, trabajar un proyecto de investigación lingüística y semántica que al final del camino duró 1 año y medio y puedo decir que eso marcó mi vida, mi pensamiento social, confirmado con lo que yo había vivido en mi infancia. Y por otro lado me llevó a entender lo hermoso que es la investigación y la investigación social y sobre todo entender la importancia de la comunicación en la vida cotidiana y fundamental de las personas. ¿Y qué aprendizajes importantes obtuviste de esas dos experiencias? La primera me dejó, yo diría que 2 cosas fundamentales. En el ámbito personal, el gran respeto entre los compañeros que estuvimos durante 1 año y medio trabajando literal en el punto cerca del cielo, porque no aparecía prácticamente en el mapa en aquel entonces Guayacocotla. Fue la primera experiencia de confrontación con el ejército, con poderes políticos, diferencias sociales, raíces, tradiciones, costumbres, etcétera. El viajar, el adaptarte a situaciones muy al límite, y que eso me marcó para entender la complejidad de la persona humana, por un lado. Y por otro lado, lo que implica la responsabilidad del trabajo profesional, del trabajo de investigación y del aporte social de la investigación. Es decir, lo que puedes dar a la sociedad a través de la investigación y de la comunicación. Ahora yo estoy convencida que es de las carreras que debían ser mucho más promovidas desde la ciencia de la investigación, no desde los medios. Nunca perdí contacto con la Madre Teresita, entonces me fui a la Ciudad de México, trabajé en el ámbito profesional, primero en una gran empresa y me
pidieron hacer un trabajo a nivel nacional muy interesante. Después trabajé en Secretaría de Educación y me llamó enormemente la atención. Y de ahí me caso, ya no me fui de monjita, como verán. Sí, sí. Decidí casarme y de vivir en la Ciudad de México con todo lo que implica el profesionalismo en la Ciudad de México, me caso y me voy a una comunidad en Michoacán y volver a tocar esta parte indígena junto con trabajadores de maquilas. Mi esposo tenía un molino de trigo y dar clases en preparatoria, volver como a retomar esta parte cotidiana, me marcó mucho para entender que mi ámbito profesional iba más por la persona humana. Es decir, sí seguía yo con la idea de la investigación, pero más el contacto de la comunicación humana. Y esto fue un parteaguas en mi vida porque di un giro a mi camino profesional. Sí, y sabemos que tienes una maestría también en comunicación. Eso es algo interesante, platícanos sobre eso. Híjole, la maestría fue muy interesante porque es entrar en otro ámbito. Después de haber salido del ITESO con la gran experiencia de Guayacocotla, llego a la Ciudad de México y me encuentro, pues claro, con una ciudad cosmopolita. Entro a estudiar la maestría a la Universidad Iberoamericana y los compañeros, en primer lugar, los compañeros eran compañeros de un nivel social mucho más alto, ¿sí? Y por otro lado, la Universidad Iberoamericana era una universidad que sí tenía niveles físicamente en el edificio de la universidad, pero fue un área que para mí fue fundamental porque me enseñó la parte de, ¿cómo diría?, de facilitar la investigación, de encontrar herramientas que no fueran tan artesanales como las que nosotros habíamos utilizado en la licenciatura, pero al mismo tiempo encontrar áreas de las ciencias de la comunicación que yo no había contemplado y que son fundamentales para la comunicación social y que me dio muchos elementos de sistematización de la comunicación. Bueno, ¿qué obstáculos has enfrentado, digamos, en toda esta parte de toda la vida profesional, licenciatura y luego ingresar a la maestría? Esos son, creo que, caminos difíciles para muchos de nosotros, ¿verdad? ¿O ha sido con ciertos obstáculos? Bueno. ¿Para ti cómo? No, bueno, digamos que yo no los llamaría obstáculos porque creo que no me considero alguien que haya tenido como muchos obstáculos. ¿Por qué? Y lo voy a plantear de una manera que para mí ha sido muy, muy bonita. Han sido retos, porque si yo les planteo que mi infancia en un barrio de Guadalajara, yo no había cruzado prácticamente la calzada Independencia de mi barrio porque mi escuela hasta la preparatoria pues fue cerca de mi casa. Y solo cruzaba cuando iba a casa de mi abuela, que vivía muy cerca del santuario de Guadalajara. Pero pues íbamos y veníamos, ¿no? Cuando me encuentro con la novedad de que el ITESO pues estaba fuera de Guadalajara prácticamente en ese tiempo y que entonces, pues la verdad es que yo iba caminando a mi escuela, entonces hasta la preparatoria básicamente, entonces tomar camión fue un gran reto y eran 3 camiones lo que en aquel entonces tomaba. Salir a las 9 de la noche y regresar fue un reto. Pero digo que no fue obstáculo porque cuando yo le dije a mi papá que quería estudiar la carrera de comunicación, me dijo, ¿y eso con qué se come? Pues no sé, le dije, porque yo tampoco sé con qué se come. Me dijo, sí te puedes ir. Tuve el privilegio de que mi papá pudiera pagarme la universidad. Yo tenía que ayudarle con trabajo en el taller y viajando en los periodos vacacionales con él, es decir, ayudar en el taller. Y me dijo, con una condición. Le dije, ¿cuál? Me dijo, que me enseñes, que me platiques todo lo que vas aprendiendo durante la carrera. Entonces esas fueron grandes conversaciones con mi papá, entendiendo que mi papá, cuando yo estaba en la universidad, mi papá ya tenía la edad que yo tengo ahorita, casi 70 años, y era una persona ávida de aprender. Pasó la universidad y otro gran reto fue
El padre Coronado, maestro de nosotros en la universidad, me ofreció una beca para irme a estudiar a la Universidad de Stanford, una beca completa. Por situaciones y circunstancias familiares, bueno, yo le dije a mi papá y mi papá me dijo, ¿qué día te tienes que ir? Porque lo único que tenía que hacer, me dijo el padre Coronado, llegar tal día a la Universidad de Stanford. Tenía beca absolutamente completa. Y por circunstancias familiares no me fui. Había un problema de alcoholismo de 2 de mis hermanos en mi casa. Mis papás ya viajaban juntos por la edad. Mi mamá acompañaba a mi papá. Ya tenía hermanas casadas. Entonces prácticamente yo era la mayor que quedaba pendiente de la casa en ese tiempo. Y pues decidí pues como quedarme, ¿no? Y cuando literal me cayó el 20, dije, ¿qué es esto? Y ahora... Y entonces dije, yo me tengo que ir, yo quiero estudiar una maestría, y hice los trámites para la Ciudad de México. Estoy hablando que eso fue de agosto a enero que entré a la universidad, volví a hablar con mi papá y mi papá, pues ahí no tenía beca. Y entonces mi papá me dijo, pues aquí vamos a hacer algo, te puedes ir, pero o pagas la universidad o pagas tu asistencia, yo no te puedo pagar todo, decide qué quieres que te pague. Y le dije, págame la universidad. Y yo tuve que llegar a la Ciudad de México, no la conocía, y puedo decir que ahí veía yo la mano de Dios y mis ganas, porque conseguí trabajo en 15 días. Y pude entonces solventar toda mi estancia en la Ciudad de México. ¿De qué trabajaste, Maru? Mi primer trabajo fue... cuando llego a la universidad a inscribirme y a hacer todo lo que tenían un pizarrón de estos, ya sabes, de ofertas de trabajo. Y había una oferta de un trabajo en Ferretera Anáhuac corporativo como trabajo del acero, ranuración, lámina de acero, tubería de acero, etcétera, etcétera. Y era una empresa muy grande que tenía muchas plantas a nivel nacional, y el corporativo estaba en la Ciudad de México. Y la idea era crear el sistema de comunicación interna de todo el corporativo. Pues voy, porque pues me urgía trabajo, ¿no? Hablo, voy, me entrevisto, me dan el trabajo en ese día, y el trabajo fue diseñar todo el proyecto de comunicación interna de todo el corporativo de la Ciudad de México y a nivel nacional, es decir, revistas, programas de comunicación interna, etcétera, y programas de desarrollo humano y promoción social de los empleados. Fue un proyecto muy grande, muy bonito, que tuvieron toda la confianza en mí, en que lo pudiera hacer. Al año cambian el lugar del corporativo y yo ya no podía ir hasta donde estaba porque mi objetivo era la maestría. Y me salí y estaba Aurora Velasco en la Secretaría de Educación Pública y me invitó a trabajar en la Secretaría de Educación Pública en el sistema telesecundario, que fue otra gran experiencia porque fui coordinadora del área de tecnológicas, también en el sistema telesecundario a nivel nacional, que era trabajo de investigación, diseño de guión, grabación y revisión de efectos, comunicación. Entonces ahí fue donde me empezó a entrar mucho la inquietud. Siempre habíamos trabajado, nos habían enseñado de cómo llevar la comunicación, pero muy pocas veces hablábamos de cuál era el efecto de la comunicación en el receptor. Y ese programa en concreto y la investigación que tuve que hacer en Ferretera Anáhuac para saber cómo recibir la información para una mayor productividad, pues aprendí muchísimo. Fue volar en la Ciudad de México, es otra historia. Es una gran experiencia. De todos estos desafíos, ¿verdad? Retos que tú comentas, ¿qué lecciones de vida has aprendido? Así como un resumen, algo más así sintético. ¿Qué lecciones? ¿Qué lecciones de vida? Yo creo que una de las grandes lecciones de vida fue el comprender que la posibilidad de volar es propia. Es decir, podemos tener apoyos, no puedo negarlos, el apoyo que tuve de mi familia, pero que el volar las metas y los proyectos solo los cumple uno por propia convicción, porque podemos poner muchos pretextos. Esa es una de los grandes aprendizajes de vida. Y otro,
Yo diría que el haber aprendido a ser independiente, a tener la capacidad de resolución y a tomar la conciencia de definir lo bueno y lo malo en mi propia vida, que yo soy responsable de que lo que haga son las consecuencias que voy a tener. Podríamos comentar que, bueno, todo esto que nos comentas en este momento, ¿verdad? Es lo que te ha ayudado a enfrentar todos los cambios que has tenido en tu vida. Sí. ¿O sí, qué otro elemento? A ver, refuérzanos por ahí. ¿Cómo podría como conjuntarlo en algo muy concreto? Tengo que decir que he tenido el gran privilegio de convivir en muchos ambientes, es decir, el haber convivido desde la miseria de las vecindades y darles dignidad humana a esas personas, porque nos enseñaron a tratarlas con respeto, a compartir, a ayudar, a aportar en la medida de lo posible. Y por otro lado, el aprender a resolver en cualquier circunstancia que se enfrente, es decir, y con los recursos que pueda tener. Desde el punto de vista profesional, ¿a qué te dedicas en la actualidad? Tengo 26 años trabajando en una escuela de teología. Esta escuela, bueno, cuando llego a Guadalajara, después de haber vivido en Michoacán, la Madre Teresita, esta religiosa, es de una congregación que tiene una mística muy especial o una forma de ver la religión y ver la vida de fe de una manera muy especial, ¿no? Que son la espiritualidad carmelitana. Entonces, en 1990 me invita a tomar un diplomado de espiritualidad, digamos que con los iniciadores de la ciencia de la espiritualidad católica, que se buscaba que se reconociera posterior al Concilio Vaticano II. Y esta espiritualidad pues tiene todo un fundamento muy interesante y me invita a tomarlo con todos estos fundadores religiosos carmelitas. Y posteriormente me invita hacia el 99 a diseñar todo el programa de publicidad y comunicación de esta escuela de teología y me dice, hay una materia de comunicación y hay una materia de metodología científica que me gustaría que además dieras. Bueno, pues sí, yo estaba esperando bebé en el 90 y pues en el 99, pues el bebé tenía 8 o 9 años, ¿no? Entonces, pues me lo llevaba a la escuela a dar clases. Unos años después, cubriera la coordinación académica de la escuela y pues hasta la fecha tengo la coordinación académica de la escuela y pues doy clases. ¿Qué materias impartes, Maru? Son varias. Doy 1, metodología de la investigación, filosofía y prácticas del hinduismo, medios de comunicación y su mensaje espiritual, dinámica de grupos e historia del arte y espiritualidad. Esas son las materias que damos. Y tengo a mi cargo la coordinación de servicio social y titulaciones. Asesoro algunas tesis. Maru, entonces todo tu acervo pues del ITESO de Ciencias de la Comunicación, todas las teorías, te han servido para tus diferentes, ya nos hablaste de México, lo que hiciste ahí, pero aquí también practicas o das la clase de teorías de comunicación que vimos, por ejemplo, con el padre Coronado que mencionabas, o las teorías que vimos en la carrera. Sí, por supuesto que sí. De hecho, han sido base y fundamento. ¿Por qué? Porque creo que el ITESO nos dio una carrera, al llamar las ciencias de la comunicación, no nos sentó solo en la parte técnica, en la producción de comunicación o en la producción de medios, sino que nos llevó mucho a la reflexión y al análisis de lo que implica la capacidad y la habilidad comunicativa que tiene el ser humano de manera innata, fluida por Dios, y por otro lado, el comprender la capacidad humana como proceso de dignificación de la persona y el reconocer a la otra persona como persona, porque el mismo padre Coronado nos decía, hay un proceso de ser humano
a ser persona. Teilhard de Chardin lo marcaba, somos el último punto de la cadena productiva alimenticia y el punto más desarrollado del ecosistema del mundo. Es cierto, cierto. Maru, cambiando un poquito, ya tu vida un poco más personal, ¿verdad? Que nos platiques cómo ha influido la maternidad en tu vida personal y profesional. Sabemos pues que la mujer o todas las mujeres tenemos a veces un dilema, ¿verdad? A veces algo que se acopla muy bien, otras veces no tanto, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo lo sentiste? Bueno, yo tengo que decir que yo fui muy feliz siendo mamá. Es decir, nunca fue algo como que ¿cómo dicen? ¿Cómo era Charlie Brown? Creo que era Charlie Brown, la niña que quería ser mamá. Siempre quería ser mamá. ¿Sí? Ahorita nos acordamos. Mafalda. La niña de Mafalda. Ajá, la amiguita de Mafalda que quería siempre ser mamá. Sí, no, sí, yo sí. no, yo quería. Ahorita nos acordamos. Sí, sí. El caso es que yo no era algo que fuera parte de mi prioridad. Mi prioridad de verdad era ser investigadora, viajar, hacer como una promoción. Cuando yo me descubrí que de verdad había encontrado la carrera que a mí me gustaba, yo quería llevarla a muchos lados, ¿no? Sí. Me caso a los 26 años, la responsabilidad de la maternidad fue muy fuerte porque yo estaba embarazada de mi hija y a los 7 meses de embarazo muere una de mis hermanas a partir de un parto. Y deja 3 niños. Entonces, descubrir o identificar el compromiso de la maternidad y la respuesta de mi mamá ante sus otras 2 hijas embarazadas. Dios quien decide qué pasa en el mundo para aprender y tienes una vida en ti y hay que cuidarla. Y hay que cuidarse y proteger tu propia vida para proteger la vida que tienes dentro. Y eso me marcó para ser mamá, ¿sí? Es decir, cómo ser mamá de una manera en la protección, en el cuidado, pero al mismo tiempo de entender que hay que darles la libertad porque no tenemos la vida comprada. Es decir, mis papás nos enseñaron a volar por el aprendizaje de mi papá y de mi mamá. Al final de cuentas daba autorización de que hicieras y volaras, pero también de enseñarnos que no somos imprescindibles en la vida de nuestros hijos y tenemos que enseñarlos a ser independientes. Y ese fue el camino por el que yo me guié y tuve 3 hijos, muy contenta con mis hijos y después de muchos años murió otra hermana que había adoptado una bebé y me quedé con esa niña de 5 años. Y pues a la fecha sigo siendo mamá de una adolescente. Entonces ha sido la maternidad algo también muy importante en mi vida y me ha puesto a pensar en muchas cosas. Y precisamente todo esto que te ha pasado, lo que nos has platicado, ¿qué te ha ayudado a enfrentar esos cambios o esas situaciones? Por ejemplo, lo de la niña adoptiva, un gran reto. Sí. ¿Qué te ha ayudado, Maru, a afrontar esa nueva hija? Enfrentar a esta pequeñita sí ha sido un reto porque me he encontrado con 2 cosas fundamentales. Una, mi historia de vida es una historia de 8 hermanos, es decir, fuimos una familia grande, además con una familia por parte de mi mamá donde teníamos una convivencia como de 30 primos, muy cotidiana, entonces yo tenía una convivencia familiar muy grande en donde las relaciones interpersonales, de relación de jerarquía, papás a hijos, de la relación entre los primos, es una forma muy distinta, muy distinta. Y yo busqué con mis 3 hijos biológicos, pues un poco más o menos esa misma dinámica de cuidado, contención, estructura familiar e independencia. Creo que más o menos lo logré, creo que más o menos funcionó la estructura, pero cuando llega esta chiquita, debo decir que yo estaba a punto de volar, porque yo en ese momento estaba ya mis hijos, los 3, una estaba a punto de casarse,
La segunda se iba a estudiar una maestría a Estados Unidos. El tercero terminaba prácticamente la licenciatura en ciencias químicas y se iba a Alemania a estudiar la especialidad. Él es científico y yo soy investigador. Entonces, yo quería irme a Ávila a estudiar la especialidad en espiritualidad. Estoy hablando del 2010, 2011. A España. A España. Ya lo había acomodado, negociado, yo ya le había dicho a mi marido, ¿te quieres venir? Si no, Ahí te ves. nos vemos en 6 meses. Era un año, pero dije, bueno, que sea un curso de verano, ¿no? Sí. Algo, yo Le tenía que decimos irme a 6 España. meses. Yo tenía que irme a España. Y bueno, volvemos a lo mismo, es cuando comprendes que Dios pone los caminos para que sigas aprendiendo, ¿no? Entonces, muere mi hermana de un cáncer fulminante y me quedo con su chiquita y empiezo a educar un hijo único. Y la experiencia de educar a un hijo único en el siglo XXI sí es realmente un reto. Nos juegan una competencia muy grande, el consumismo, medios de comunicación, las redes sociales, mentalidad de personalización y de yo ser el centro del mundo. Y entonces todo mi concepto de comunicación, de relaciones interpersonales, todo mi concepto de jerarquía, autoridad, se movió. Realmente se movió. Y entonces puedo decir que en la actualidad sigue siendo un reto. Sigue siendo un reto entre el juego de la reactividad del aquí y el ahora, de la reactividad que se juega ahora de las sensaciones primitivas, de volver a estas sensaciones primitivas y no poder ayudarlos a escalar a este proceso de llegar a encontrarle un sentido espiritual a tu vida. Y todo el mundo entiende la espiritualidad como religión. No, yo hice mi tesis de maestría, habla de la espiritualidad más allá de la comunicación, como el proceso de comunicación perfecta o más terminado. Entonces, pues sí, la comunicación es un proceso permanente, continuo, que no para y es algo que hacemos toda la vida. Entonces, eso es lo que me ha enseñado la maternidad. ¿Me gusta? Sí, todavía. Todavía. Sí, y desde lo profesional, ¿no encontraste algunos obstáculos? Algo que, pues, ahora sí que sabemos el compromiso, ¿verdad? De ser padres y bueno, eso a veces, pues, interrumpe ciertos procesos, ¿no? Pues, de trabajo. Ajá. ¿Cómo lo viste tú? No, sí, he tenido muchos retos, sí, ahí sí he tenido obstáculos. Digamos obstáculos en el sentido de cómo la actividad profesional, porque pues si lo vemos nunca he dejado de trabajar prácticamente desde que salí, bueno, desde la universidad. Entonces, el yo trabajar, cuando yo tuve a mis hijos y empecé a trabajar ya, digamos un poco, tendría que contarlo porque cuando yo me vengo a Guadalajara me vengo por una situación de salud de mi esposo y de mi hija por un problema de asma bronquial muy severo. Y la zona en la que vivíamos en Michoacán era una zona que provocaba muchas crisis asmáticas muy severas, al grado de que le dijeron a mi esposo, si no te sales de aquí no tienes más de 3 años de vida. Nos venimos a Guadalajara y entre comillas, dejo la actividad profesional de la comunicación y ponemos un negocio de planchaduría que a final de cuentas cuando uno trae el chip profesional ya no lo sueltas, ¿no? Entonces fue una experiencia muy interesante el trabajar, el abrir una planchaduría que fue la primera planchaduría que se abrió en Guadalajara, que de hecho de eso fue mi tesis de licenciatura. Tuve que trabajar con los niños chiquitos, ahí sí eran los niños muy chiquitos, en una planchaduría con un espacio de calor, con un espacio de los tengo aquí, etcétera. Y fue complicado, pero bueno, de alguna manera lo llevé. El problema realmente fue cuando me salgo de la casa, trabajaba en la mañana en la tintorería y en la tarde me empecé a ir al COEP, a la escuela de teología, y entonces sentían mis hijos
que los dejaba solos. Y ese sí llegó a ser en algún momento un reclamo de no estás, no nos vemos, etcétera. Yo procuraba de repente llevármelos, de repente buscaba espacios o situaciones, pero al final de cuentas trabajaba. Eso permitió mucho que ellos tuvieran una relación con su papá muy cercana, tienen una relación muy bonita y muy cercana con su papá, y la relación conmigo es una relación, en la medida en la que fueron creciendo y entendiendo mi trabajo, entendiendo cuando ellas entran, sobre todo las mujeres, a una actividad profesional, tengo 2 mujeres y un hombre, entendieron lo que significaba y se ha vuelto un diálogo muy bonito, un diálogo muy humano, muy de entender el compromiso que significa ser mamá y no soltar, es decir, no soltar lo que a ti te corresponde como cabeza de una familia donde la mujer es la que al final de cuentas da la cohesión, da la unidad, da la cercanía, y el no dejar tu vida profesional, porque no porque muchas veces tengas que tener la necesidad de trabajar, que yo en este momento sigo teniendo la necesidad de trabajar porque mi esposo es una persona muy enferma y persona discapacitada, pero eso no significa el obstáculo, sino el encontrarle, vuelvo a lo mismo, el sentido de mi aportación, de lo que ha sido mi trabajo y mi experiencia profesional a mi familia, a entender el sentido de lo que ha sucedido y ha significado mi vida y de lo que puedo aportar desde mi parte de aprendizaje profesional en la comunicación humana. Sí, un poco hablando de esto, ¿algún libro que tú pudieras recomendar a quienes nos escuchan? Sobre todo con esta parte que me parece muy necesaria en estos tiempos sobre la espiritualidad, la comunicación. Creo que pues podría ser algo valioso, ¿verdad? Para quienes nos escuchan. Bueno, hay mucho escrito de manera independiente. Hay un libro que es muy sencillo, que se llama La espiritualidad desde abajo, que es de Hansel Grün. Hansel Grün es un monje benedictino que ha hecho toda su espiritualidad desde la psicología, la comunicación y un poco como el desarrollo humano en diferentes etapas de la vida. Pero el objetivo más importante de él es las relaciones humanas en cualquier estado de vida y el sentido que tú le das. Entonces, de la espiritualidad desde abajo, digamos que es un libro muy sencillo de leer, un libro muy fácil, digamos muy pedagógico. Es un libro bastante pedagógico y él ha escrito varios libros, por ejemplo, La enfermedad como camino espiritual, entendiendo que parte de la constitución humana tiene que ver con la enfermedad. No hay persona perfectamente sana, ¿sí? Y entonces la enfermedad es un reto de crecimiento espiritual, de asumir la enfermedad como un aprendizaje. Y eso yo lo aprendí con la enfermedad de mi papá, con mi propia enfermedad detectada a los 40 años y que me ha permitido aprender mucho y utilizarla como herramienta de enseñanza, y es muy interesante. Y básicamente así, en términos muy sencillos es eso. Hay otros libros que pueden ser un poquito más profundos. Maro, y con todas las experiencias que nos has platicado aquí, ¿ha cambiado tu visión de la vida tras todos esos sucesos a los que han sido familiares, personales, intelectuales? Yo diría que mi concepto de la vida, no. Me puedo considerar privilegiada porque me enseñaron desde muy chica la vida. Es decir, me sacaron a la calle a ver el mundo y a ver la vida y a ver las necesidades y mis propias necesidades. Y por otro lado, sí me ha cambiado el concepto de la vida, de entender que la vida es muy bonita, es hermosa, es una total responsabilidad de aprendizaje y de enseñanza. Es decir, venimos a aprender y venimos a dar algo. Yo recuerdo que hace muchos años
y no recuerdo si fue en Guaya. Me acuerdo que hice así como un papelito donde yo decía, y lo tengo así como guardadito, yo decía, yo no puedo irme de este mundo sin haber cambiado algo. Y al final del camino lo que la vida me ha ido llevando es que tanto las experiencias positivas como las experiencias negativas, dolorosas, etcétera, nos tienen que dar herramientas para cambiar algo y cambiar a alguien. Es decir, con una persona que cambies, con un momento que des distinto a alguien, pues es un granito. Creo en Dios, soy muy creyente, como verán. Yo les digo, soy católica por los 4 costados y creo en un Dios muy, muy vivo, es decir, muy vivo, que Dios te va plantando un camino para crecer y que a veces no es el camino que uno escoge, o sea, es obvio que no es el camino que uno escoge, ¿no? Por ejemplo, el hecho de no haberme ido a Stanford, que era mi sueño dorado, y estar donde estoy, es porque me hizo construir un camino para llegar, ¿sí? Podría decirse que entonces Maru vino, aparte de todo lo que ha pasado, aprendido desde niña, profesionista, mamá, se ha convertido Maru o pretende transformarse en una comunicadora de paz. Sí, sí lo creo. Sí, yo creo que no puedes construir un mundo si no tienes paz interior. Y que, digamos que mi misión, cuando vi que no me iba a Ávila, porque ya tenía todo, porque además tenía contacto con los padres carmelitas, entonces ya igual que con el padre Coronado ya tenía todo. Entonces, pues sí, yo dije, a ver, Señor, si ya 2 veces me mueves la silla, pues entonces algo tendrá que suceder, ¿no? Y claro que lo he ido viendo al paso de todos estos años, es decir, lo que vas viviendo te va dando herramientas para construir. El problema es si las sabes, si las utilizas o si estás consciente de esas herramientas, y en la frustración, en el rencor, en el por qué a mí, en el por qué yo tengo que vivir todo lo que he vivido, etcétera, etcétera, sino en el por qué me has dado estas herramientas para dejar algo. Y eso es algo muy importante porque pues ya inclusive algunas mujeres, ¿verdad?, de nuestra edad, de pronto sienten o piensan que pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Que ya terminó su vida, que nada más se tienen que quedar en casa viendo la tele o viendo series o qué sé yo. Sin embargo, pues esto que tú nos dices es algo profundo, ¿verdad? ¿Y qué les dirías a estas personas de nuestras edades? Que la vida se acaba cuando tú decides acabarla. Y no estoy hablando de la muerte, estoy hablando de que la vida se acaba cuando tú decides acabarla. Siempre la vida nos da elementos para aprender y para dar. Y mientras tú lo veas y lo recibas como compromiso y como don, pues lo vas a dar. En donde estés, en el espacio que estés, grande, chiquito, mediano, o sea, no se trata de ir a otros lados, ¿no? O sea, el prójimo es el más próximo. Maru, ¿qué es lo que más disfrutas de esta etapa de tu vida y qué has aprendido sobre la misma? Disfruto mucho y con toda la experiencia, disfruto mucho lo que he aprendido, disfruto mucho lo que he vivido. He hablado de una enfermedad que nunca he contado. La enfermedad que tengo me la detectaron a los 40 años y se llama síndrome de Mesh o distonia hemifacial. Bueno, esta enfermedad se llaman tremores esenciales porque hay una desconexión del cerebro con el mando de los músculos para el movimiento de ciertas articulaciones, o sobre todo son articulaciones y el sistema nervioso, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuál es el fundamento de esta enfermedad? Pues que entre más estrés tengas, menos control del movimiento tienes, ¿sí? Entonces resulta pues que algo que me enseñó la carrera ha sido el tener que encontrar mi punto y mi centro de paz para que la enfermedad no avanzara. ¿Por qué? Pues porque tuve un año a mi papá muy enfermo, en cama, después tuve a mi marido muy enfermo con crisis asmáticas severas, luego tuve a mi hija que hasta los 8 años tuvo crisis muy severas de asma y casi se moría, y así me puedo ir, ¿no? Así la lista es larga. Pero me di cuenta que podía utilizar mi enfermedad, sobre todo en la clase, para la comunicación.
y darme cuenta, y leyendo a Hansel Grum en este libro de la enfermedad como camino espiritual, que la enfermedad es una enseñanza, una enseñanza de tu finitud en relación con el otro con mayúscula, y que te va a dar herramientas para fortalecer tu espíritu en la enfermedad, pero por otro lado, pues es una herramienta que puedes utilizar, como utilicé en algún momento la surdera, como utilicé en algún momento la vista corta. Es decir, he aprendido a utilizar ciertas limitaciones, aprendizaje que la comunicación me ha dado. Esa es la verdad del asunto. ¿Y qué decir en este momento de mi vida? Tengo muchas ganas de hacer muchas otras cosas. Tengo ganas de estudiar filosofía. Tengo ganas de viajar, de regresar a Ávila, de ir a Oriente. Tengo ganas de ver a mis hijos, inclusive a Cami. O sea, espero que la vida me dé, así como a mi mamá, de verla crecer, madurar, que salga adelante en un mundo tan difícil y tan complicado. Ver a mis nietos de alguna manera estables, sabiendo convivir con este mundo, porque yo creo que no es pelearse con este mundo, es saber desarrollar las habilidades espirituales en un mundo muy material, y que solamente te va a salvar la habilidad espiritual. Gracias, Maru, por compartir tu historia con nosotras. Y gracias también a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta conversación. Cada trayectoria abre nuevas preguntas sobre el trabajo, las decisiones y la vida que vamos construyendo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Maru. Trayectorias, el camino de todas. Esta conversación no termina aquí. Se construye con cada historia y con cada escucha. Lo expresado hoy es una experiencia compartida, una historia que sigue en proceso. Ojalá que algo de lo dicho hoy resuene contigo y te acompañe en tu propio camino. Trayectorias, el camino de todas.